nombre es Gustavo Sánchez. Cumpliendo con una actividad de la Cátedra de Derecho Agrario y Ambiental, hablaremos sobre la propiedad civil y la propiedad agraria. Origen de la propiedad agraria en Venezuela. A partir de 1830 empieza un periodo nuevo para Venezuela, conocido con el nombre de Venezuela agropecuaria. La base de la economía en esa época dependía de las actividades agrícolas y pecuarias. Las tierras, hatos y haciendas se encontraban en poder de pocas manos, los latifundistas. La mayor parte del ingreso dependía de la exportación del café y el cacao. Además, la mayoría de la población en el campo y su subsistencia dependía de las labores del mismo. Sin embargo, en esta Venezuela sobresalen algunas características especiales como son el asentamiento de las clases sociales, el caudillismo y surgimiento de partidos políticos, entre otros. Forma originaria de la propiedad agraria en Venezuela. Ocupación y usurpación de las tierras realengas. Fue una forma de adquirir la propiedad de las tierras, sin justas y verdaderos títulos. Las tierras realengas también se denominaron baldías, y durante el periodo de la conquista, en muchas ocasiones fueron otorgadas en pública subasta al mejor postor. Es importante resaltar que el término baldío no fue empleado en esa época con el mismo sentido jurídico que se le dio en las leyes de tierras posteriores a la independencia. Composiciones. Fueron instrumentos jurídicos aplicados desde las dos últimas décadas del siglo XVI, designados a legalizar la ocupación de las tierras baldías o realengas, que habían sido usurpadas por particulares. Estos últimos debían pagar impuestos de la media annata y otros derechos a la Real Hacienda para poder legalizar las tierras que poseían. Resguardos indígenas. Fueron derechos otorgados a los indígenas en forma colectiva o individual para garantizarles la posesión de las tierras y defenderlos de la voracidad de los usurpadores, ya que las tierras de los resguardos eran inalienables y permanecían fuera de las reparticiones. Es importante resaltar que mediante la aplicación de estos conceptos se garantizaban las figuras translativas de propiedad, repartimientos, mercedes, venta y composición. Enajenación de las tierras baldías. Tuvo su base legal en la ley del 13 de octubre de 1821. En ella se establece la enajenación como única forma de traslado de la propiedad a los particulares. Enajenación, que quiere decir que es la transmisión de un derecho de un particular a otro patrimonio, de un patrimonio a otro patrimonio. La adjudicación de tierras baldías y ejidos. Se establece como ley el 13 de agosto de 1909 y señala por primera vez la autoridad de la prescripción como causa legítima de dominio según el Código Civil. Contempla que la prioridad de las tierras baldías solo podían adquirirse a través de la compra, correspondiendo al Ejecutivo Federal por órgano del Ministerio de Fomento. La propiedad es una institución que ha ido evolucionando en función de su ejercicio a través del tiempo y paso de una propiedad de derecho absoluto a ser una propiedad restringida y limitada por la ley, la cual exige el cumplimiento de la función social como elemento característico de la propiedad. El fundamento constitucional de este principio se ubica en el artículo 115 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Diferencia entre propiedad civil y propiedad agraria. La propiedad civil es el derecho que tiene la persona de usar, gozar y percibir los frutos de las tierras que estén bajo su cuidado. Se transfieren por herencia a los sucesores legales, pero no puede ser objeto de enajenación alguna. El derecho de propiedad agraria lo tiene quien trabaja la tierra,
aun cuando no tenga título de propiedad sobre la tierra. Propiedad civil es el derecho de usar, gozar y disponer una cosa de manera exclusiva, con las restricciones y obligaciones establecidas por la ley. El derecho se transfiere por título universal o particular, por actos inter vivos o por mortis causa, o por título gratuito u oneroso. El derecho de propiedad le corresponde al titular de la tierra. Afectación al uso de las tierras. El artículo 2 de la Ley de Tierra y Desarrollo Agrario establece, con el objeto de establecer las bases del desarrollo rural sustentable, a los efectos de la presente ley queda afectado el uso de todas las tierras públicas y privadas con vocación de uso agrícola. Dicha afectación queda sujeta al siguiente régimen. Tierras pertenecientes al Instituto Nacional de Tierra, INTI, serán sometidas a un promedio de ocupación y al estudio, atendiendo a un conjunto de factores determinantes, tales como Plan Nacional de Producción Agroalimentaria, capacidad de trabajo del usuario, densidad de población local apta para el trabajo agrario, condiciones agrológicas de la tierra, rubros preferenciales de producción, extensión general de tierras existentes en la zona sujeta al promedio de ocupación, áreas de reserva y protección de recursos naturales necesarias en la zona, condiciones de infraestructura existente, riesgos previsibles en la zona, los demás parámetros técnicos en el reglamento de la presente ley y otros instrumentos normativos. Tierras de propiedad de la República quedan sujetas al mismo régimen establecido por las tierras de propiedad del Instituto Nacional de Tierra, el INTI. Tierras baldías serán el objeto de planes especiales de desarrollo socioeconómico dentro de un esquema efectivo de producción, garantizando la biodiversidad de los recursos existentes. Tierras baldías, jurisdicción de los estados y municipios, su administración por parte de los entes correspondientes queda sometida al régimen de la presente ley. Tierras privadas quedan sujetas al cumplimiento de la función social de la seguridad agroalimentaria de la nación. En tal sentido, debe someter su actividad a las necesidades de producción de rubros alimentarios de acuerdo a los planes de seguridad agroalimentaria establecidos por el Ejecutivo Nacional. La desafectación consiste en un relinderamiento de las hectáreas que posee cada tierra, en la cual se demarcan nuevos límites para luego destinar las hectáreas desafectadas a otros usos y funciones destinadas para los cuales fueron creadas. Adjudicación de tierra. Es el acto de administración especial en el Instituto Nacional de Tierra, mediante el cual otorga el uso, goce y disfrute de las tierras a los campesinos y campesinas, quienes se hayan comprometido al trabajo de la tierra y se dediquen de la actividad agraria como ocupación principal. El Estado, a través del INTI, otorga al campesino o campesina el derecho de propiedad agraria sobre una tierra para que puedan trabajarla y percibir sus frutos. Impuestos a las tierras ociosas o de uso no conforme. Desde el artículo 97 al artículo 113 de la Ley de Tierra y Desarrollo Agrario contemplan todas las características relacionadas con lo que son los impuestos, los sujetos pasivos de impuestos, los casos exentos de pagos de impuestos, entre otras cosas. Hacemos referencia en el artículo 97 de esta ley, que dice lo siguiente: se crea un impuesto que grava la ociosidad y el uso no conforme de tierras rurales con vocación a uso agrícola.
Quedan excluidas del ámbito de aplicación de este impuesto las tierras cubiertas por bosques naturales, las tierras que por limitaciones topográficas o edáficas no son aptas para uso agrícola, y las tierras bajo régimen especial. Crédito agrícola. Al crédito agrícola se le puede considerar como una de las herramientas de desarrollo en el sector agropecuario, atendiendo como un catalizador de crecimiento con justicia social. En Venezuela la estructura financiera se ha caracterizado por un predominio de instituciones financieras con depósitos, cuyas características esenciales era efectuar operaciones activas de corta duración. Expropiación. El artículo 115 de la Constitución garantiza el derecho de propiedad, el cual queda sometido a las contribuciones, restricciones y obligaciones establecidas por la ley, con fines de utilidad pública o de interés general. La expropiación es un mecanismo o procedimiento que se restringe tan fundamental derecho, pero siempre condicionando a la aprobación por sentencia firme y una indemnización justa y oportuna. Requisitos de procedencia. Tierras privadas con vocación a uso agrícola, que se encuentren ociosas o de uso no conforme, que se constituyan latifundios o estén infrautilizadas y que sean explotadas bajo las formas de tercerización establecidas en el artículo 7 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario. Registro agrario. Objeto de su creación. En el artículo 27 de la Ley de Tierra y Desarrollo Agrario expresa lo siguiente: sin perjuicio del catastro previsto en la Ley de Geografía, Cartografía y Catastros Nacionales, se crea un registro agrario como una oficina dependiente del Instituto Nacional de Tierra, INTI, que tendrá por objeto el control e inventario de todas las tierras con vocación a uso agrario. El mismo comprenderá la información jurídica, la información física, la información evaluatoria. Procedimiento de rescate de tierra. El Instituto Nacional de Tierra tiene el derecho a rescatar las tierras de su propiedad o que estén bajo su disposición bajo su posición, que se encuentren ocupadas ilegal o ilícitamente. A casos fines iniciará de oficio o por denuncia el procedimiento de rescate correspondiente, sin perjuicio de las garantías establecidas por el artículo 17, 18 y 20 de la presente ley. Asimismo, el Instituto Nacional de Tierra podrá rescatar las tierras aún en los casos en que la propiedad sea atribuida a particulares, cuando al afectar el análisis documental de los títulos es suficiente que fueran requeridos a aquel que se atribuya el derecho de propiedad, no lograre demostrar una perfecta secuencia y encadenamiento de las titularidades del dominio y demás derechos alegados, desde el desprendimiento válidamente otorgado por la nación venezolana. Leyes, reglamentos y decretos en materia agraria. Constituye la autorización de ocupación provisional de un terreno determinado mientras se realizan los trámites tendentes a precisar la adjudicación permanente de las tierras. Esto es todo. Muchas gracias.